No lo pienso, Carmen, y creo que qué bueno que lo mencionas. Creo que y estuve leyendo, si no me equivoco, fue el día de ayer que el periódico Reforma habla de cómo las bancadas del PRI, PAN, prácticamente de manera unánime reconocen el trabajo de Omar García Por la Harfuch. comparecencia No que me tuvo. extraña para nada que un sujeto como este pueda generar consenso en estos partidos políticos, porque él hizo parte del trabajo sucio para esos gobiernos del PRI, del PAN. Yo difiero de lo que dice Anabel respecto a esta administración, pero también comprendo el contexto en el que lo dice. García Harfuch en este momento goza de todos los apoyos de Estados Unidos, del animal criminal con el que nos enfrentamos y que no nació con la 4T, no nació con Calderón, no nació con Fox, nació con el PRI. Y de acuerdo a las pláticas que he tenido con diferentes fuentes estadounidenses muy confiables, sumamente confiables de las diferentes agencias, es que consideran que la presidenta está cambiando, construyendo un nuevo escenario del poder geopolítico criminal que se ha sido penetrado. Y eso le está costando mucho y está significando muchos embates. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Anabel Hernández queda en ridículo cuando en su programa con Aristegui, una periodista verdadera como viene siendo María Idalia Gómez, con duro y contundente le dice: lo que estás diciendo es mentira. Lo quiso decir más suave: no estoy de acuerdo con tu opinión, porque hemos visto que la misma Anabel lo ha demostrado a diestra y siniestra, que solamente sus bases son lo que escuché, me lo contaron o algo así fue. Lamentablemente, cuando ya vio que la cuarta transformación no le iba a dar un solo centavo, pues entonces se enojó muchísimo y empezó a inventarse cada vez historias que muchas, hay que decirlo, si lo hiciera como libro de ficción, tendría muchísimo. Pero bueno, vamos a escuchar, amigos y amigas, vean cómo le callan la boca a Anabel Hernández, ahorita lo platicamos. Aquí hay un debate fuerte sobre el tema, Anabel querida, sobre si está siendo diferente o no este gobierno respecto al anterior, y mencionas a García Harfuch y a diferencia de lo que tú opinas, otros opinan lo contrario y están diciendo está haciendo lo que no hizo López Obrador, porque hay decomisos, porque se abrió una investigación, porque hay detenidos, porque hubo incautaciones, en fin, hay una discusión sobre qué está ocurriendo en este instante, que si es una voluntad del gobierno de México o esa voluntad del gobierno de México está impulsada por el gobierno de Estados Unidos, pero más allá de la valoración que se pueda tener crítica del actual gobierno, en términos comparativos respecto al sexenio de López Obrador y el sexenio actual, ¿hay diferencias sustantivas en esta materia o no? No lo pienso, Carmen, y creo que qué bueno que lo mencionas. Creo que y estuve leyendo, si no me equivoco, fue el día de ayer que el periódico Reforma habla de cómo las bancadas del PRI, PAN, prácticamente de manera unánime reconocen el trabajo de Omar García Por la Harfuch. comparecencia que tuvo. No me extraña para nada que un sujeto como este pueda generar consenso en estos partidos políticos, porque él hizo parte del trabajo sucio para esos gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena. No me extrañaría para nada, y lo digo de manera documentada. Sabemos lo que pasó en el caso de los estudiantes, sabemos lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba García Harfuch trabajando ahí muy de la mano, brazo derecho de Luis Cárdenas Palomino, acusado de en Estados Unidos junto con Genaro García Luna. Y me parece que parte de lo que no cambia, una cosa es tener que hacer las cosas a fuerza, prácticamente con la cabeza, o lo haces, o los aranceles, o lo haces, o te castigo, o lo haces y vengo y intervengo. Eso es una cosa. Y otra cosa que nos muestra exactamente cómo es el mismo fracaso es el Bernardo Bravo. Cualquier periodista que haya asomado la punta de la nariz en el tema de Guacamaya Leaks, que estamos hablando que son, dijéramos que estos pobres funcionarios públicos no tienen una computadora para hacer un clic, o no tienen como un teléfono para llamarle, ¿no?, al secretario de Defensa Nacional. Oiga, ¿no puede compartirme la información que tiene sobre los principales grupos que extorsionan a los limoneros? Toda esta información estaba ahí desde 2022, Carmen. Es una información que lo conocemos los periodistas, que no lo pueda conocer el secretario de Seguridad Pública o el secretario de Defensa Nacional, y que pueda existir ocurrió con Bernardo Bravo, de estos mismos, causado por estos mismos sujetos que están señalados, intervenciones telefónicas, apellidos, nombres, direcciones, CURPS, etc., familias, etc., que no los hayan detenido hasta el día de hoy. Ahora sí es muy fácil detenerlos. Te voy a decir por qué es muy fácil hoy detenerlos, porque sabían quiénes son, sabían dónde están. La gran pregunta es, ¿de verdad Harfuch o la Sedena o la Marina o la Fiscalía General de la República necesitan hacer su trabajo solo cuando sienten la espada de Damocles en el cuello? Eso significa que nada ha cambiado, porque sigue continuando la de estas personas que podría perfectamente evitarse. Siguen existiendo estas extorsiones que podrían perfectamente evitarse porque la información está ahí desde hace muchos años y hasta el día de hoy no se hace nada. Pues ahí está, Anabel Hernández, como siempre, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando y escucharemos a María Idalia Gómez qué nos tiene que decir. María Idalia, cuéntanos cómo ves las cosas. Carmen, yo difiero de lo que dice Anabel respecto a esta administración, pero también comprendo el contexto en el que lo dice. García Harfuch en este momento goza de todos los apoyos de Estados Unidos, no necesariamente porque sea una persona eficaz y eficiente toda su trayectoria, sino porque en este momento, y así siempre
lo maneja Estados Unidos. Si me es útil en este momento y prueba que es eficaz en lo que se requiere, va a tener todo nuestro apoyo. Y lo está teniendo, y están haciendo operaciones conjuntas que nadie puede negar. Pero además, si nos vamos a los números fríos, también vemos, sí es cierto, una disminución de un incremento de desapariciones y un incremento también de extorsiones, pero también vemos un incremento de detenciones y de deportaciones y extradiciones. Los números a veces no refieren exactamente la realidad, pero lo que sí refiere la realidad, Carmen, es lo que el reportaje que tú estabas leyendo de Reuters, es la dimensión del animal criminal con el que nos enfrentamos y que no nació con la 4T, no nació con Calderón, no nació con Fox, nació con el PRI. Y se fue alimentando poco a poco y pausadamente con la complicidad de todos. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes el robo de combustible lo hacía el sindicato de petróleo y lo sigue haciendo de muchas maneras internamente. Y eso poco a poco fue sustituido por mafias locales y que fue creciendo. Por ejemplo, en la época de Fox y de Calderón, uno de los ductos más perforados era el que va del puerto de Mazatlán hacia la refinería, porque no hay un ducto que conecte directamente a Sinaloa. Era uno de los más atacados y más perforados en la época de Fox y Calderón. En la época de Fox y Calderón también se advirtió del crecimiento inusual del robo de petróleo crudo y de combustible. Y se inició con Peña el primer juicio en Estados Unidos, en Texas, porque se llevaron combustible de manera ilegal, lo procesaron y se lo revendieron a México. ¿Qué significa esto? Significa que el monstruo creció y creció demasiado y que nadie lo paró cuando pudo haberlo detenido. Hoy día existen los asaltos en alta mar, existen el tráfico ilegal, pero de lo que no estoy tan de acuerdo con Reuters, Carmen, es que sea la principal fuente. Creo que se conjugan las fuentes. Esa infraestructura criminal creada con la corrupción que permite el tráfico para la llegada a los puertos, para el tránsito por las aduanas, es la misma infraestructura que se utiliza, además de las drogas, además de las armas, es para el tráfico de combustible. La diferencia radica en la pérdida de mercado que representa para los estados. Y en el caso de medir por el impacto en la salud de la población y lo que tiene que gastar un estado para invertir, para poder subsanarlo, deja en las personas que consumen y en las familias que se deterioran. En el caso del combustible es lo que deja de vender, el cómo se apropian los empresarios de combustible ilegal o de cómo les permite a los grupos criminales poder movilizarse por el país para hacer operaciones y para hacer trasiego en alta mar de drogas. O sea, es un ecosistema criminal que goza del beneficio de los políticos, de los empresarios en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica. Ese es el nivel de animal criminal que enfrenta hoy este gobierno. Y de acuerdo a las pláticas que he tenido con diferentes fuentes estadounidenses muy confiables, sumamente confiables de las diferentes agencias, es que consideran que la presidenta está cambiando, construyendo un nuevo escenario del poder geopolítico criminal que se ha sido penetrado. Y eso le está costando mucho y está significando muchos embates. Frente a una narrativa que en paralelo se está llevando por parte, particularmente de Estados Unidos, sobre los grupos criminales que está armonizando todo. ¿Y a qué me refiero al armonizar? No solo es Donald Trump hablando, sobre México y cómo está un estado criminal. No solo es esa narrativa, no es solo cómo ha desactivado tantas criminales o bandas criminales en solo 3,000 personas detenidas en solo un mes, sino que también el Congreso ya empezó a darle más fuerza a esta. En esta semana hubo un foro muy importante en donde definieron a Venezuela como un estado patrocinador del terrorismo. Y además que si se unen con las declaraciones sobre cómo se financió desde Venezuela varios países como Colombia o Cuba, estamos viendo esta narrativa, cómo se está articulando una narrativa sobre los grupos criminales. Y esto no está fuera de declarar que el combustible o que las drogas o que el tráfico de personas está alimentando a los grupos criminales. Este gobierno mexicano hoy día también está navegando sobre los grupos dentro, los políticos y los empresarios vinculados a los grupos criminales que están construyendo escenarios paralelos de desestabilización en ámbitos sociales, haciendo levantamientos sociales de críticas y también en otros ámbitos, incluso educativos. Entonces, estamos viendo una mezcolanza en donde se están defendiendo estos grupos criminales con sus vínculos políticos y desestabilizando México, y también
por parte de Estados Unidos esta andanada de narrativa. Que no solo va contra México, sino también va contra América Latina y contra gobiernos considerados de izquierda. Es un cambio en la geografía política de poderes, es un cambio también económico el que estamos viendo, pero estamos viendo el nivel de animal político que fue construido a lo largo de los últimos 30 años y todos ellos debían ser corresponsables y ser señalados por lo que estamos viviendo ahora. Yo en lo personal sí pienso que se está haciendo cosas. No sé si va a ser todo ni suficiente. No lo creo. Pero sí creo que no podemos navegar fácilmente en una narrativa en donde se estamos viendo tantos escenarios desestabilizadores. Tenemos que tener mucho más cuidado y ser mucho más sensibles y acuciosos de lo que estamos viendo. No son casos aislados. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo escucharon. Anabel Hernández, al parecer, aún no supera el odio desmedido en contra de la Cuarta Transformación. Lo tuvo contra el expresidente López Obrador, actualmente contra la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y dicho por ella misma en diversas entrevistas que sus pruebas son dichos y diretes, entre otras cosas. No hay ninguna prueba fundamental que quiere decir lo que para ser periodista es lo primero que tienes que presentar. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su espacio, y nos vemos en la próxima.